Eso en Abre los Ojos ahora para conversar sobre un tema de aterradora actualidad. Todos los días en todos los noticieros vemos noticias espeluznantes de violaciones sexuales a menores, a mujeres, y esto se ha vuelto prácticamente una costumbre que quizás nos está insensibilizando sobre el dramatismo del problema. Hoy se presenta un libro sumamente revelador. El título es Violaciones sexuales en el Perú, 2000-2009, un informe sobre el estado de la situación. El autor del libro, el antropólogo forense Haris Mujica, está aquí en Abre los Ojos para conversar sobre este tema. Haris, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Yo no soy forense. Antropólogo a secas. Sí. Ok. La estadística que muestras en el inicio de tu libro es francamente alarmante y creo que es probable que ni siquiera los periodistas hubiéramos imaginado esto. En el ranking mundial, el Perú está en el puesto 16, es decir, de todos los países del mundo, somos el puesto 16 de los países en los que más violaciones se producen. Si vamos al ámbito solamente de países en desarrollo, somos el puesto 9. Y si vamos a Sudamérica, tenemos un vergonzoso primer puesto. Somos el país más violador de Sudamérica. Así es. ¿Cómo has podido llegar a toda esta información que prácticamente estaba, digamos, oculta a los ojos de la mayoría? La información ha aparecido y de hecho es información pública. La policía, por ejemplo, que es la información sobre la cual me he sostenido en el estudio, ha estado publicando data sobre denuncias de violaciones sexuales en los últimos 15 años. Pero no se le ha tomado atención al fenómeno y no se ha tomado atención a las cifras que han estado construyéndose. Hay cifras de la policía, hay cifras del Ministerio Público, hay cifras ahora de los centros de emergencia mujer. Pero lo que trata de hacer este texto es ordenar las cifras que existen. Eso muestra, para repetir un poco lo que decías, lo terrible que somos el país con más denuncias por violaciones sexuales de América del Sur, el número 9 de los países con IDH, Índice de Desarrollo Humano más o menos similar al Perú, y el número 16 del mundo. Eso es un récord espantoso. Eso es terrible, pero además de eso, y lo segundo importante es que esto no es una novedad, que mantenemos la cifra más o menos los últimos 10 años. De hecho, el estudio, que abarca toda la década, la primera década del siglo XXI, muestra cifras más o menos estables. Tasas que bordean el 44 violaciones 44 denuncias por violación sexual por cada 100.000 habitantes durante toda la década. Entonces, no es que haya más o menos. Esto se ha mantenido sistemáticamente en toda la década. Es razonable pensar que también en la década anterior. Ahora, en los capítulos iniciales de tu libro, tú haces una especie de recuento de cómo se ha definido o tipificado el delito de violación a lo largo de los años en el Perú. Pues muchos años atrás se hablaba, por ejemplo, de rapto de doncella, ¿no? Eufemismos tan poéticos como ese. Luego se ha hablado de delito contra la libertad sexual, contra el pudor, que es todavía más subjetivo y más gaseoso. ¿Cuál es el estado de la legislación ahora para el delito de violación? A ver, la legislación ha cambiado mucho, ha mejorado mucho, pero todavía no es perfecta en muchos aspectos, ¿no? Primero, que se ha eliminado en las últimas décadas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la figura del honor sexual por la libertad sexual. Se ha cambiado. Entonces, lo que se estaba protegiendo hasta la primera mitad del siglo XX en términos formales, pero hasta hoy en términos no formales, es el honor. Y por lo tanto la virginidad, en muchos casos. De hecho, estaba tipificado en códigos penales iniciales, hasta inicios del siglo XX, que el bien protegido era la virginidad de la mujer. O sea, una mujer no virgen no podía ser violada. De hecho, había incluso normas que indicaban que si alguien violaba a una mujer no virgen y se casaba con ella, se acababa el delito. Su pena era limitada o eliminada. Bueno, en algunos países islámicos esto todavía rige, ¿no? Pero ojo, esto estamos hablando inicio del siglo XX en términos formales. En términos informales, esta figura de la protección del honor ha seguido manteniéndose en el imaginario de algunos jueces y en la legislación no formal. Entonces se sigue pensando que lo que se protege es el honor, cuando el asunto protegido es la libertad. Eso es un asunto importante. Aparte, el honor es un asunto tan subjetivo e indefinible, ¿no? Subjetivo y además soportado por moralidades individuales también discutibles, ¿no? Porque un ejemplo interesante es el asunto de las trabajadoras sexuales, ¿no? O sea, las trabajadoras sexuales hasta relativamente pocas décadas no podía haber sido hasta el 91, ¿no? El Código Penal. Sí, no podían ser violadas.
¿Por qué? No se sabe por qué. Porque se dedican a eso, digamos. Listo, entonces pues, el principio de referencia no existía. Ahora, algo que indignará sin duda a todas las mujeres, no solamente las prostitutas no podían ser violadas, tampoco las esposas. Exacto, eso es lo interesante. Hasta hace muy poco tiempo, dentro del matrimonio no existía la violación. Por ende, un varón puede violar a su esposa y no era violación. Eso ha cambiado. Entonces hay muchas mejoras en el Código Penal. El Perú ha avanzado mucho en términos de la legislación sobre violaciones, pero hay un problema todavía, varios problemas. Uno de ellos, y creo que es el más importante, es la concentración en el uso de la violencia como elemento para determinar que hay una violación. Es decir, se está pidiendo en muchos casos que la víctima presente señales de violencia explícita, además de la violación, golpes, cortes, golpe por una patada, una mordida, ¿sí?, para poder determinar que ahí hubo violación y no hubo consentimiento. O sea, tenía que haber una lesión visible. Además de la violación, para determinar que no fue con consentimiento. Increíble. Es interesante, increíble y patético. ¿Por qué? Porque uno de los datos que muestra el estudio es que el 75% de las víctimas son menores de edad. En los 10 años. Y ahí vamos al problema de quién es menor de edad, ¿no? Porque de acuerdo a lo que tú mismo has escrito, al comienzo había 3 rangos, ¿no es cierto? 0 a 7 años, 7 a 10 años, 10 a 14. Y luego esto se cambió a 2 categorías, 0 a 10, 10 a 14. ¿No? ¿Cuál es el estado de la legislación actual? ¿Quién es un menor de edad? El menor de edad todos los que tienen menos de 18 años, eso es. Pero en los rangos son 0 a 9, 10 a 13, 14 a 17. Esos son los rangos. Ojo, digamos, pero hay una cosa interesante ahí. En función de esos rangos de edad se endurece la pena, digamos. Sí, eso es uno. Pero no es el único criterio. No, hay una serie de otros criterios, que seas, por ejemplo, familiar. 25% de las violaciones se puede probar oficialmente que son familiares consanguíneos o tutor, conocidos de la víctima, directos, tutor, profesor, etcétera. Especialmente cuando hay una relación digamos de autoridad, ¿no? Profesor, sí, tutor, pero es cuidador. Conservadora, ojo, es una cifra conservadora. ¿Por qué? Porque la policía en su registro cuenta relación directa con la víctima solamente cuando hay una relación formal, repito, padre e hija, una relación consanguínea real, ¿no? Padre e hija, tío sobrina, abuelo nieta, profesor alumno, etcétera. Pero no cuenta en esas relaciones enamorados, novios, amigos, compañeros o conocidos del barrio. Entonces, es razonable pensar que hasta alrededor del 65%, incluso el 70% de las violaciones son cometidas por alguien que conocía de antemano a la víctima. O un caso que es sumamente frecuente en las noticias policiales, que el violador es la nueva pareja o el nuevo compromiso de una mujer que ya tiene hijos. Esto pasa todo el tiempo. 12% de las violaciones son cometidas por el padrastro o la nueva pareja de la mujer y sus hijos, ¿no? 12% del total. Es altísimo. Es alrededor del 50% del total de familiares o personas directas. Ahora, hablando de este tema, habrá algunos detalles que pueden parecer un poco crudos, pero creo que es importante discutirlos también porque la ignorancia hace que la gente a veces no sepa cuándo debe o no debe denunciar. ¿Una mujer puede ser violadora en el Perú? ¿Una mujer también puede violar? Sí, teóricamente sí, podría hacerlo. ¿Por qué teóricamente? O sea, en la praxis se considera violación toda invasión o el uso de una parte del cuerpo para una invasión, comillas, ¿no? Es la legislación internacional. De alguna parte del cuerpo para una invasión. Invasión es la categoría que utiliza la Corte Interamericana y el International Criminal Court. Claro, en Perú se considera solamente penetración, no solo invasión. Se considera penetración de un pene en una vagina, ano o por vía bucal. Eso es en el caso masculino. Y en el caso pero de mujeres, también se consideran otros instrumentos no genitales, dedos, manos, etcétera, ¿no? En el caso de las mujeres se podría considerar, aunque no hay un volumen ni siquiera considerable de casos. De hecho, recuerda que el 93% de las víctimas son mujeres. Es muy pocos los casos, estadísticamente y epidemiológicamente no tienen relevancia, repito, en términos estadísticos, no en términos éticos ni políticos, pero en términos estadísticos no es relevante, una mujer que obliga a un varón a que sea penetrada, ¿no? Es poco en volumen. Podría, pero no tampoco está tipificado, ¿no? Sí se puede jugar con la legislación para permitir un caso como ese, es posible.
penalista sería más adecuado para verlo, pero, insisto, la legislación lo permite, pero no es relevante.